Hola, ¿qué tal, amigos amantes de las matemáticas? El día de hoy explicaré de manera sencilla la regla de la cadena para funciones escalares partiendo de las propiedades del cálculo de una variable. Sin más que decir, bienvenidos a Axiomat. Ok, ya entrando en materia, para poder entender la regla de la cadena para funciones escalares, pues debemos tener claro la regla de la cadena en una variable. En algunos textos o en la mayoría vamos a encontrar esta notación. Claro, también podemos denotarla con la notación de Leibniz, que es la que tenemos acá abajo, que para la regla de la cadena para funciones escalares pues va a ser mucho más conveniente, ya que vamos a trabajar con derivadas parciales. Algo que recalcar en esta notación es, por ejemplo, que esta f que tenemos acá no está evaluada, ¿sí? O sea, no se escribe en que está evaluada. Es de suponerse que está evaluada en u. Entonces, si nos damos cuenta, pues nos están diciendo que es la derivada de f con respecto de u, pero que está evaluada en u. Pero en este caso, pues u es la función g. Es decir, que estamos diciendo lo mismo de acá arriba, pero de otra manera. Listos. Entonces, otro concepto importante para la regla de la cadena es el gradiente. Entonces, el gradiente de una función escalar pues va a ser el vector de las derivadas parciales. Listo. Entonces, pues traté de resumirlo en este cuadrito que vemos acá en pantalla, que nos dice que para definir la regla de la cadena para una función escalar, pues debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Que nuestra función esté definida en un abierto, ¿sí? Y que tengamos una función vectorial g en donde pues necesitamos que sea un subconjunto de R. Este subconjunto de R va a ser un intervalo, normalmente va a ser un intervalo, y vamos a suponer que la derivada de G existe para todo T que pertenece ahí, y pues además de que F es diferenciable en G de T. Listos. Entonces, pues, esta regla de la cadena nos dice lo siguiente, que la derivada de la composición f y g, pues está dado por el producto punto del gradiente evaluado en g por la derivada de g de t. Bueno, una pregunta natural que puede surgir a la hora de entender la regla de la cadena para funciones escalares es una fórmula similar a la que conocemos en una variable, ¿sí? Es decir, algo de esta forma. Entonces, pues para ello vamos a suponer lo siguiente, si vamos a hallar dicha fórmula para R2, entonces pues para ello necesitamos una función f de x y de y, que está definida pues obviamente en R2. Y también vamos a necesitar pues nuestra función g de t, en donde la primera componente es una función x que depende de t y la segunda es una función y que depende de t. Listos. Entonces, como nos dice acá, tenemos que calcular el gradiente de f. Entonces, pues el gradiente de f va a estar dado por la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto de y. Observemos de que no escribí en que está evaluada, es de suponer que va a estar evaluada en g de x, es decir, que va a estar evaluada en esta función de acá. Listos. Entonces, también nos pide la derivada de g. Entonces, pues la derivada de g de t, ¿qué es? Pues es la derivada de cada una de sus componentes. Entonces es la derivada de x, la derivada de y. Listo.
Y nos dice que es el producto punto, pues entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces nos quedaría que la derivada de f compuesto g está dada por lo siguiente. Entonces es la derivada parcial de f con respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x más, este más es por el producto punto, derivada de f con respecto de y por la derivada de y. Listo. Vamos a pasar esto a notación de Leibniz. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a decir que la derivada de h, ¿sí? Con respecto de t, ¿qué va a ser h? Pues h va a ser f compuesto g. Va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada de x, perdón, acá no vamos a utilizar parcial porque x solo depende de t, más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada de y de t. Listos, entonces así quedaría nuestra fórmula para la regla de la cadena en una función escalar en R2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos en R3? Si observamos el parámetro que vemos acá, entonces pues tendríamos una tercera componente, ¿sí? Entonces nuestra función ya no dependería solo de x y de y, sino tendríamos otra variable que sería la z, y de igual forma acá tendríamos una función z que depende de t. Entonces acá tendríamos también una nueva derivada que sería la derivada de z, y tendríamos también otro sumando. Este sumando sería pues la derivada parcial de f con respecto de z por la derivada de z de t, ¿cierto? Y pues finalizando sería la derivada de f con respecto de z por la derivada, ¿sí? Recordemos de que esta función solo depende de t y por eso no lo escribo como parcial. Listos, entonces podemos hallar fácilmente como el parámetro si estamos en R2, R3, R4 y así sucesivamente. Listos. Entonces pues hasta acá llega como la parte teórica. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para la regla de la cadena en R2. Entonces acá en esta parte dejamos lo que acabamos de hacer, que fue la fórmula para una función escalar en R2. Entonces pues nos piden calcular la derivada de f compuesto g. Entonces nos piden qué es esto, donde f está definido como x cuadrado más y al cubo. Entonces pues también nos dan la función g, que está definida de esta forma. Listos. Entonces si seguimos la fórmula que tenemos en esta parte superior, nos dice que calculemos la derivada parcial con respecto de x. Entonces esa derivada es esta que vemos acá. Listos. Pero recordemos que esta f debe estar evaluada en g, lo que quiere decir de que esta x, ¿sí?, va a estar evaluada en esta función x que depende de t. Es decir que esto evaluado, o sea que la derivada parcial de f evaluada en g de t es igual a 2 por t cuadrado. Listos.
Entonces, ya tenemos la derivada parcial con respecto de x. Ahora vamos a ver la derivada parcial con respecto de y. Entonces, de igual forma, tenemos que evaluarla en g, lo que quiere decir de que esto evaluado en g va a ser igual a 3 por esta función y, que es t al cubo, es decir, que queda t al cubo, todo esto al cuadrado. Listos. Entonces, pues, escribiendo esto, ¿sí? Siguiendo la fórmula, pues vamos a tener que la derivada de h, ¿sí? Sabemos que h es f compuesto g, está dado por la derivada parcial de f con respecto a x, que es esto que vemos acá. Entonces sería 2t cuadrado por la derivada de la función x, o sea, la derivada de acá. Pero esa derivada es 2t. Entonces nos queda por 2t. Más la derivada parcial de y evaluado en g, que es 3t a la 6, es decir, esto de acá, por la derivada de esta función, que sería 3t a la 2. Entonces sería por 3t a la 2. En conclusión tenemos que esto es 4t a la 3 más 9t a la 8. Listos, entonces pues así concluye este ejemplo sencillo. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado para finalizar el video. Bueno, como último ejemplo vamos a calcular la derivada direccional de esta función f en R3 a lo largo de la curva de intersección de estas dos superficies. Ok, nos podemos preguntar qué tiene que ver la derivada direccional con la regla de la cadena. Observemos lo siguiente, que el lado derecho de la regla de la cadena es muy similar a una derivada direccional, ¿sí? Recordemos que la derivada direccional pues necesita que el vector dirección o el vector que nos da la dirección debe ser unitario, ¿sí? Además, observemos que esta función g realmente es una curva. ¿En dónde? En R. Listos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejemplo? Nos está pidiendo lo siguiente, que calculemos el gradiente de f, evaluado en g obviamente, producto punto la derivada de g. ¿Sí? Como no sabemos si g es unitario, pues lo volvemos unitario, no hay problema. ¿Cómo lo volvemos unitario? Dividiendo sobre su norma. Listos. Entonces, pues por propiedades de el producto punto podemos sacar este escalar. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 sobre la norma de g' por el gradiente de f producto punto de la derivada de g. ¿Qué es esto? Pues esto va a ser f compuesto g. Entonces nos están pidiendo que calculemos esto de acá, ¿verdad? Es f compuesto g, pero la derivada. Listo. Ya tenemos que es f, pero ¿qué resulta siendo g? G es la curva de intersección de las dos superficies, como nos dice el ejemplo. Entonces vamos a calcularla o vamos a encontrar dicha curva. Para tener una idea, acá tenemos un gráfico de las superficies. Entonces vemos que es una circunferencia en la parte superior y otra en la parte inferior. Listos. Entonces vamos a calcular
esta curva. Observemos que en nuestra primera superficie la podemos reemplazar fácilmente en la segunda. Al hacer esto vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Listo. Y pues también cumple la condición de la segunda superficie, que es x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Listo. Esto es una circunferencia, esto que tenemos acá es una circunferencia. Entonces, pues vamos a parametrizar esta circunferencia que está en R3. Entonces necesitamos tres componentes. ¿Cómo se parametriza esto? Pues nos queda 5, que es el radio de la circunferencia, por coseno de t. ¿Sí? Es como si parametrizáramos una circunferencia en R2. Esto sería x, que sería y. 5 seno de t. Y que sería z. Acá tenemos z cuadrado. Entonces, despejando esto, nos queda la raíz, más o menos la raíz. Entonces, aquí es donde salen las dos curvas, por el más y el menos. Ya tenemos que es x y tenemos que es y. ¿Sí? Acá los tenemos escritos. Al reemplazar esto, nos va a quedar, pues, simplemente 5. ¿Por qué? Porque, pues, aplicando propiedades de trigonometría, obtenemos de que eso es 5. Listo. Esto es nuestra curva, o sea que esto viene siendo g, que depende de t. Listo. Ya tenemos nuestra curva, que es g. Pero nos piden la derivada de la composición, entonces pues hallemos lo que es la composición, que es f compuesto g, que es esto. Listos. Acá tenemos lo que es f, ya tenemos que es x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Al hacer esto, pues nos va a quedar 25, ¿sí? O sea, al hacer la composición nos queda 25 coseno cuadrado de t más 25 seno cuadrado de t menos el z al cuadrado, menos 25, ¿sí? Observemos de que este es más o menos, ¿sí? Se me olvidó. Entonces es más o menos 5, pero al elevarlo al cuadrado ese menos desaparece. Entonces, sin importar cuál curva sea, ya sea la superior o la inferior, nos va a dar menos 25 en esta composición. Listos. Al reducir esto, pues esto realmente es un 0 porque acá tenemos un coseno y un seno cuadrado al factorizar el 25. Entonces esto nos queda 25 menos 25, que realmente esto es 0. Simplemente la composición. Pero acá nos piden hallar la derivada, pero la derivada de 0 sigue siendo 0, lo que convierte a esto en 0. Así que la derivada direccional de f a lo largo de esta curva es 0. Bueno, así termina este video. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.